Here we go with another Tuesday night Bible study. Aquí vamos con otro martes más en nuestro estudio bíblico. Amen. And it's great to be together again as we continue to dive into the Gospel of John. Y qué bueno es estar juntos nuevamente a medida que vamos siguiendo estudiando el libro de Juan. As you remember, last week we studied the arrest of Jesus in the Garden of Gethsemane, which was also called the Mount of Olives. Como ustedes ya recuerdan, espero que recuerden, el martes pasado estudiamos el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Now Jesus finds himself before the high priest. In fact, in this section, it seems as if he was in front of two high priests. Y lo que vamos a ver ahora y estudiar en el capítulo 18 es que vamos a ver cómo Jesús se enfrenta ante el sumo sacerdote y aún más lo que pareciera que se enfrenta dos veces ante el sumo sacerdote. So what we're going to do is we're going to read from verse 12 onwards in chapter 18, and please follow along as you've got a Bible open with you at home. Vamos ahora a leer Juan capítulo 18 desde los versículos 12 hasta el 27. Y con sus Biblias en casa, por favor, acompáñennos. So the soldiers, their commanding officer and the temple guards arrested Jesus and tied him up. First they took him to Annas, the father-in-law of Caiaphas, the high priest at the time. Caiaphas was the one who had told the other Jewish leaders it's better that one man should die for the people. Simon Peter followed Jesus, as did another of the disciples. The other disciple was acquainted with the high priest, so he was allowed to enter the high priest's courtyard with Jesus. Peter had to stay outside the gate. Then the disciple who knew the high priest spoke to the woman watching at the gate, and she let Peter in. The woman asked Peter, "You're not one of the man's disciples, are you?" "No," he said, "I am not." Because it was cold, the household servants and the guards had made a charcoal fire. They stood around it, warming themselves, and Peter stood with them, warming himself. Then verse 19. Inside, the high priest began asking Jesus about his followers and what he had been teaching them. And Jesus replied, "Everyone knows what I teach. I have preached regularly in the synagogues and in the temple where the peoples gather. I have not spoken in secret. Why are you asking me this question? Ask those who heard me. They know what I said." Then one of the temple guards standing nearby slapped Jesus across the face. "Is that the way you answer the high priest?" he demanded. And Jesus replied, If I said anything wrong, you must prove it. But if I'm speaking the truth, why are you beating me?" Then Annas bound Jesus and sent him to Caiaphas, the high priest. Meanwhile, as Simon Peter was standing by the fire warming himself, they asked him again, "You're not one of his disciples, are you?" Then he denied it, saying, "No, I am not." But one of the household slaves of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Didn't I see you out there in the olive grove with Jesus?" Again Peter denied it, and immediately the rooster crowed. Wow, this is heavy stuff. So we go on now as Jesus has been arrested and taken to the home of Annas, the high priest. Entonces vamos ahora a la lectura y nos damos cuenta que Jesús ha sido arrestado y ha sido llevado a la casa de Anás, el sumo sacerdote, The father-in-law of Caiaphas, the high priest. quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. This is somewhat confusing where there were two high priests at the time. Algo confuso pareciera ser, porque da a conocer como que si hubieran habido dos sumos sacerdotes en aquel momento. Because according to Jewish law, the high priest held his office for life. Only one high priest at a time. De acuerdo con la ley judía, el sumo sacerdote ejercía su cargo de por vida. Entonces tendría que haber sido un solo sumo sacerdote. But the Romans didn't like this tradition. Pero a los romanos no les gustaba esta tradición. Although the Jewish system of government was allowed to function, it had to be under Roman supervision. Y aunque por lo visto el sistema judío podía funcionar, lamentablemente por lo visto tenía que ser bajo la supervisación del sistema romano. And so for the Romans to have some sort of control over this Jewish way of administering punishment, they appointed their own
high priest. Entonces, como aquí podemos ver, pareciera que entonces el sistema romano quería tener un poco de control y es por eso que ellos hicieron nombramiento de un romano. Now, in this passage, it seems as if there were two trials. Y aquí por lo que podemos entender es como que realmente hubieran habido dos juicios. The first was before Annas, the elder high priest, who would have been recognized as the true high priest by the Jewish community. El primer juicio lo vemos que fue ante Anás, el sumo sacerdote mayor, quien habría sido reconocido como el verdadero sumo sacerdote por aquella comunidad judía. Now, possibly out of respect for the older statesman to have a preliminary hearing, probably Caiaphas said, I think I'll do this out of respect for my father-in-law. Y quizás obviamente lo hizo como respeto. Caifás dijo, bueno, como respeto al hombre de estado mayor, vamos a hacer una audiencia preliminar. Now, Annas asked Jesus about his followers and what he had been teaching them. Aquí vemos a Anás preguntándole a Jesús acerca de sus seguidores y acerca de la doctrina que él había estado enseñando. It was obvious that the Jewish leaders were very concerned and they were trying to stop the spread of this perceived virus, so to speak. Y por lo visto aquí nos damos cuenta cómo estaban todos los líderes preocupados y lo que realmente deseaban era intentar detener lo que se percibía como la propagación, por así decirlo, de un virus. Yeah, like what we're experimenting these days. They thought that the teachings of Jesus was like a virus. Es quizás como lo que está pasando hoy día. En ese tiempo se pensó, las enseñanzas de Jesús las percibieron quizás como algo, como un virus. And Peter knew that the questions would be asked about the followers of Jesus. Y Pedro sabía que adentro quizás preguntas se harían acerca de los seguidores de Jesús. He was struggling. Peter was struggling within himself about being loyal or not to be loyal. Y por lo que podemos ver y entender, nos damos cuenta que quizás Pedro se sentía que estaba como confundido en pensar, ¿seguiré siendo fiel o no? And yet Jesus wanted to protect not only Peter but all of his disciples. Y aquí nos damos cuenta una vez más que Jesús no solamente quería cuidar o proteger a Pedro, sino también a todos sus discípulos. And as Jesus refused to testify against himself, he was therefore unjustly struck by a minor court official. Y como lo vemos así en el versículo 19, Jesús se negó a testificar en contra de él mismo, y es por esto que fue golpeado injustamente por un funcionario menor de la corte. In fact, this happened most probably because it wasn't the official interrogation. This was a minor interrogation. Y quizás esto se llevó a cabo y pasó esto porque realmente nos damos cuenta que este preliminar juicio era algo quizás de un significado no tan grande. He was then, when Annas couldn't really get any satisfaction out of his interrogation, he sent Jesus off to the official high priest. Entonces nos damos cuenta que cuando Anás no estuvo satisfecho con aquella prejuicio que hizo con Jesús y las preguntas que le hizo, lo envió luego al sumo sacerdote, al que era oficial y reconocido por las autoridades, que era Caifás. That's right, Caiaphas, who was recognized by the Roman authorities to be the official high priest for the official trial. Aquí volvemos a ver, Caifás era reconocido, era el sacerdote oficial, reconocido por las autoridades romanas. You know, and noting that this pre-trial with Annas was so short, it was so unfair and one-sided. Aquí nos damos cuenta que la brevedad de ese prejuicio fue tan corto y fue a la vez dio a demostrar cuán injusto e imparcial fue ese juicio. Now, the trial before Caiaphas was to put together some sort of charges to present to the Roman governor Pilate. Ahora cuando vemos a Jesús enfrentándose al segundo juicio con Caifás, el sumo sacerdote, este juicio era para así ya poder presentar cargos oficiales a Jesús, para así poder llevarlos al gobernador romano. Because under Roman rule, it was only the Romans who were allowed to execute someone. Porque según las leyes romanas de aquel tiempo, solamente el gobernador romano podía ejecutar el juicio de muerte.
Romans, Italians, they seem to want to do the dirty work all the time. That's another story. But anyway, Pareciera que los romanos, italianos siempre hacían la parte mala, pero eso es parte de otra historia. I'm allowed to say that, but no one else. Okay, I'm allowed to say that. So Solamente yo puedo decirlo. this trial in detail comes out in Matthew, Mark, and Luke of what happened with Caiaphas. Realmente este juicio ante Caifás se encuentra y se describe con mucho más detalle en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. When we go to the scene in the courtyard in verses 15 to 18, Cuando vamos a la escena de lo que ocurrió en el patio, que está en los versículos 15 al 18, we see how Peter and John had followed Jesus. nos damos cuenta que Pedro y Juan siguieron a Jesús. John must have been someone of notoriety amongst the elite in Jerusalem because he was recognized, he was a friend of Annas the high priest. Por lo que nos damos cuenta, podemos entender que Juan debe haber sido alguien de importancia y quizás conocido entre la élite de Jerusalén. Now, this is interesting because the Bible says in the passage that he was acquainted with the high priest. Y esto es algo bien interesante porque en uno de los pasajes dice que él conocía al sumo sacerdote. It makes me think a little about how Peter and John must have clashed because they were two opposites. Y eso me hace pensar, y no es de extrañar entonces cuando vemos muchas veces que entre Juan y Pedro habían a veces un confrontamiento, un choque de caracteres. You know, John would have been more refined and cultured to move around the same circles as the high priest. Porque quizás nos damos cuenta como Juan habrá sido más refinado y culto para moverse en los mismos círculos en que se movían los sacerdotes. While Peter was a rough fisherman. Mientras que Pedro era un pescador rudo. So you can see the difference in culture between the two. Entonces podemos ver ahí la diferencia entre las culturas entre ellos dos. John was actually recognized and respected, so he was able to enter the courtyard with Jesus. Como podemos ver, Juan era reconocido, respetado, por lo que él pudo entrar al patio donde estaba Jesús. And during the interrogation, possibly John was not far away and could hear or even see what was happening. Y durante aquel interrogatorio, lo más probable es que Juan no estaba tan lejos y aún él podía quizás aún escuchar lo que estaba pasando. But Peter was not so close and stayed with others near the fire. Pero Pedro no estaba tan cerca. Por lo que vemos, él estaba afuera, en el fuego con los otros. And we see how Peter, we can read about Peter's denial of Jesus. Y aquí es donde podemos leer y ver la negación de Pedro a Jesús. Peter was on dangerous ground Y vemos que Pedro estaba en un terreno peligroso. because he was warming himself at the same fire where unbelievers warmed. Se estaba calentando en el mismo fuego que aquellos no creyentes se estaban calentando. He would have been there he stood with the soldiers and the servants of Jesus' accusers. Se puso en pie, estaba junto con aquellos soldados y sirvientes que eran los acusadores de Jesús. He was in bad company. Él estaba en mala compañía And this was a mistake. y esto fue un error. He was in an environment during the time of being weak and vulnerable. Y podemos ver que él estaba en un ambiente casi peligroso, ya que era un momento de debilidad y de vulnerabilidad. He was right in the midst of a situation where he could easily break down. Porque estaba realmente en medio de un momento en que él pudiera realmente haber desmayado. Especially because of his impulsive nature and easily provoked to unstable actions. Y especialmente porque sabemos que él era un hombre impulsivo y muy fácilmente provocado a acciones inestables. We read, for instance, in Luke chapter 22, verse 31 to 34, these words. I'll read them and you can follow along on the screen. Vamos a leer en Lucas 22 del 31 al 34. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I've pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. And Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you and even to die with you. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times that you even knew me. This is sad. Esto es triste. Sad because this wasn't in the heart of Peter, but yet his fear got the best of him.
triste porque realmente esto quizás no estaba en el corazón de Pedro, pero realmente el temor se apoderó de él. On 3 separate occasions, En 3 ocasiones separadas he was challenged and proven unstable. fue desafiado y fue probado inestable. Verse 17, for instance. Veamos el versículo 17. You're not one of that man's disciples, are you? ¿No eres uno de los discípulos de ese hombre, verdad? Peter answers, no, I am not. Pedro dice, no, no lo soy. In verse 25, Vemos en el versículo 25, the same question and same answer. vemos la misma pregunta y la misma respuesta. And verse 26, Y en el versículo 26, didn't I see you out there in the olive grove with Jesus? ¿no te vi en el huerto de los olivos yo con Jesús? Again, Peter denied it. De nuevo, Pedro lo negó. But have a look at Luke's account. Pero miremos ahora lo que dice el libro de Lucas, cómo él lo describe. It's even more graphic. Nos damos cuenta que Lucas lo describe de una manera aún más gráfica. Luke 22, verses 56 to 62. Go home and read this. Por favor, vaya a casa y en Lucas 22, del 56 al 62, léalo. Sorry, you're probably already at home. What am I saying? Yeah, take the time to read it wherever you are. Bueno, ¿qué estamos diciendo si ustedes de verdad ya están en casa? Pero tomen el tiempo en casa y léanlo. But read this. It says, this man was one of Jesus' followers. And Peter said, woman, I don't even know him. Porque miren, vean realmente lo que aquí pasa. Estamos hablando de Pedro, un seguidor de Jesús. Y mira lo que Pedro dice, mujer, ni siquiera le conozco. And then someone else, you must be one of them. And Peter, no man, I'm not. Otra persona le dice, debes tú ser uno de ellos. Y Pedro dice, no hombre, no lo soy. Someone else insisted. Y alguien más insiste. This must be one of them because he is a Galilean too. Dice, este debe ser uno de ellos ya que es uno galileo. And Peter answered, man, I don't know what you are talking about. Y Pedro dice una vez más, hombre, yo ni siquiera sé de lo que estás hablando. And in the Gospel of Mark, this is how he puts it. Y en el libro de Marcos, así lo dice. A curse on me if I'm lying. I don't know this man you're talking about. Lo dice así, una maldición sobre mí si estoy mintiendo. No conozco a ese hombre del que estás hablando. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. Y inmediatamente, mientras él aún estaba hablando, el gallo cantó. The prophecy of Jesus was fulfilled. La profecía de Jesús fue cumplida. Still in Luke verse 61 of that chapter, Y vamos siguiendo a Lucas en el versículo 61. at that moment the Lord turned and looked at Peter. Suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. Y dice así, en ese mismo momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron por la mente de Pedro. Could you imagine what had taken place in the courtyard? ¿Pueden siquiera imaginarse lo que pasó en ese momento en el patio? After the third time that Peter denied knowing Jesus, Después de pasar la tercera vez en que Pedro niega a Jesús, the rooster crowed, el gallo canta and Jesus turned and looked at Peter. y Jesús se da vuelta y mira a Pedro. Their eyes crossed, Sus ojos se cruzaron and Peter's heart must have fallen to the ground. y el corazón de Pedro quizás simplemente se fue al suelo. In verse 62 in Luke, Y vamos al versículo 62. and Peter left the courtyard weeping bitterly. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. I could just imagine what had taken place. Solamente me puedo imaginar lo que realmente ocurrió. Peter running into the night, crying and so angry with himself. Quizás Pedro salió corriendo hacia la noche y tan enojado consigo mismo. You know, what have I done? What have I done? Y decirse a sí mismo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? I've denied the Lord. He negado al Señor. Will he ever forgive me?
¿Alguna vez me perdonará? Why should he forgive me? ¿Por qué? ¿Por qué podría Él perdonarme? I'm lost, I'm doomed, there is no hope for me. Estoy completamente perdido y ya no hay esperanza para mí. But you know something, as dark as it all seemed for Peter, ¿Saben? Quizás algo tan oscuro que parecía para Pedro, the betrayal, la traición, this denial, esta negación, the arrest of Jesus, el arresto de Jesús, his trial, su juicio, his execution, su ejecutación, his absence, su ausencia misma, the cowardice of Peter, la cobardía de Pedro, the abandonment of the disciples, el abandono de todos sus discípulos, the look of Jesus as their eyes crossed. quizás esa misma mirada de Jesús cuando sus ojos se cruzaron. Would there be still any hope? ¿Habrá siquiera alguna esperanza aún? Was it all finished? ¿Estaba ya quizás todo terminado? Disciples were dispersed. Los discípulos estaban ya desparramados. Peter running into the night with this heavy heart of denying Jesus. Vemos a Pedro corriendo hacia una noche oscura, quizás con su corazón adolorido después de ese abandono, de la negación de Jesús. Would there still be hope? ¿Habrá aún esperanza? Is it all finished? ¿O ya estaba todo terminado? And yet, when we come to the other chapters, we realize that Jesus had a plan even for those that did him harm. Y aún así, cuando vamos al próximo capítulo que sigue, nos damos cuenta que Jesús tenía un plan para todos ellos. And on that, Y en eso, we can pray for those because Jesus has a plan for you and I. nosotros nos afirmamos porque podemos orar por los unos por los otros, porque sabemos que Jesús tiene un plan. We're going to go now to prayers with others from the church. We're going to come together and pray for your needs. Ahora vamos a entrar en un periodo de oración aquí en la iglesia y vamos a estar orando por tu necesidad. You may have a heavy heart. Quizás tú tienes un corazón adolorido You may think that there is no hope. y quizás piensas a ti mismo, But let me- ya no hay esperanza. Let me tell you, God has a plan, Pero déjame decirte que Dios aún tiene un plan and He wants to fulfill it in your life. y Él desea y anhela cumplirlo en tu vida. You know, we've flashed the phone number in front on a number of occasions on the screen. Como saben, ya hemos puesto muchas veces, lo seguiremos diciendo, hay un teléfono que aparece en la pantalla. Simply because we want to receive messages from you in text form to pray for your needs. Simplemente porque aquí estamos abiertos. Si tú tienes una necesidad, mándanos un mensaje para orar por ti. And we're going to do that tonight. Y en esta noche vamos a hacer eso, vamos a orar por las Stay with us. necesidades. Stay with us, Quédese con nosotros, and we're going to pray together. porque vamos a orar juntos en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's worship the Lord. Jesus, we worship you, Lord. Oh, Lord God, we lift your name up high. Majesty, we worship your majesty. Hallelujah. Jesus, oh, Lord Jesus. Praises be unto your name, Lord God. Praises be unto your name, O Lord. Jesus. Jesus. We have a deep desire in our hearts, Lord, to lift up your name on high. You are the focus of our attention. And Lord, we understand and we feel that we belong to you because we are the focus of your attention. There's nothing else more important. We understand this. You've told us, you've expressed it, Lord God, through your Son, through your word, in the ministry of the Holy Spirit. There's nothing more important to you than our lives, our souls, our worship unto you.
And so we lift you up high, O God. We acknowledge and recognize you as supreme being, most high God over all things, the only true God who came to earth to set us free from sin. And Lord, for this, we know that we have the freedom to come into your presence and to present all of our petitions. Not out of fear, but out of love and understanding that we are your children. We belong to you, Lord God. We can embrace you. We can look into your face and speak out of love. We can connect with you, O Heavenly Father. So on the basis of this, Lord, we present to you our needs. Each one of us, Lord, who come and pray for respective needs, Lord God, I pray in Jesus' name that you acknowledge the cries of your saints. Lord, this evening, I personally present, Lord God, those in authority and leadership in our country. Lord, through these difficult times, trying to navigate and sail through a situation that has gripped the world, Lord God. And you haven't been caught by surprise, Lord. You knew what was happening. You understand what's going on. And while everybody's looking for answers, Lord God, we know that our answers are found in you. And I pray in Jesus' name for those that are finding it tough to come up with solutions, are finding it tough, Lord God, to navigate through this. Lord, I pray that there would be a visitation of your Holy Spirit upon the leadership of this country. That they would have a sense of understanding that the response and answers come from on high. Not simply because of the bank balances that we have. Lord, the trading that we have. Father, the democracy that we have. And Lord, the opinions that we have. But Lord God, I pray in Jesus' name that our leaders would recognize that answers and solutions are coming from heaven. And in turn that they would recognize this and realize deep in their hearts, Lord God, that only you have answers for this dying world. So Lord God, where there is need for intelligence and need for answers, Lord, I pray in Jesus' name that you would fill the hearts, the minds, and the spirits of the leadership of this country with your presence and your peace and your understanding. Pray, Lord God, for leaders of our churches, Lord, who need some security and assurance within them, Lord God, as they go forth to shepherd the flock, to lead the way, and to show this world who Jesus is. Father, Lord, I pray that you provide for every need that the leaders of the flock and leaders of the church need as they depend more on you, Lord Jesus, that they would understand that help comes from on high. And Lord, we believe that you have the answers to these prayers ready to dispatch and to share with those that are in need. In Jesus' name. In Jesus' name. Aleluya. Te alabamos, oh Dios. Te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y tú eres, oh Dios, nuestro Dios, que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha rescatado y nos ha prometido una vida eterna, Padre. En este momento que estamos como tu iglesia, Señor, como un cuerpo, Padre, como un ejército, solamente para pedirte, Señor, y decirte que tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, que tú has satisfacido, Señor, aquellas necesidades, tú has salvado nuestras almas, tú nos has dado, Señor, sanidad, nos has dado paz, tranquilidad, Señor, y en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, momentos, oh Dios, que no los esperábamos quizás al principio del año, pero a ti no se te habían escapado, porque tú sabes, Señor, todo está en control tuyo, Padre. Tu mano de poder aún no se ha cortado, Padre, y quizás estamos viviendo, Señor, momentos que no estamos acostumbrados, un nuevo estilo, Señor, pero sabemos, oh Dios,
que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Dios maravilloso, y que cuando confianza nuestra está puesta en ti, Señor, sabemos que todo lo que pidamos será hecho en el nombre de Cristo Jesús, porque en ti, Señor, nosotros tenemos la autoridad para ir al Padre a través de Jesucristo, sabiendo que Él es el que tiene control de todas las cosas. Señor, este virus que está en el mundo entero, que atemoriza al mundo, Señor, también nos ha dado una oportunidad para poder llegar a sus hogares a través de la tecnología, a través de las pantallas, y poder así extender tu reino, Señor, que cada uno pueda escuchar tu palabra. Y oramos, oh Dios, para que esta palabra pueda penetrar en los corazones de aquellos que la oyen, Señor, aquellos que están aquí en Australia, los que están fuera de Australia, alrededor del mundo, Señor. Pedimos por salvación de sus almas, que el Espíritu Santo de Dios pueda ablandar esos corazones y hay una cabida para que la sangre de Cristo traiga redención y perdón de pecados. Señor Jesús, creemos, oh Dios, que tú estás presente en todo esto y que tú estás, oh Dios, preocupado de cada uno de nosotros. Tú quieres dar paz, paz, paz como tú la das, no como el mundo la das. Como dice tu palabra, Señor, venid a mí los que estás cargados y cansados, y yo os haré descansar. Señor, si hay alguien que está escuchando esta oración, si hay alguien que está escuchando, siguiendo este canal, si hay alguien que está a lo lejos, Señor, y está pasando por alguna necesidad, en esta hora traemos, Señor, esas cargas a los pies de Cristo, porque liviano es tu yugo, dice tu palabra, Jesús. Señor, sabemos y creemos y confiamos con todo nuestro corazón que saldremos más que vencedores, Señor, sabiendo que la victoria es tuya. Y porque tú venciste, nosotros triunfaremos mañana. Señor, en Cristo Jesús oramos por salvación, oramos para que las almas puedan venir al conocimiento de tu palabra, no importa en cualquier lugar del mundo se encuentre. Salvación, Señor, para esta humanidad, y paz que provenga de ti para todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes un martes más, diciéndoles que les amamos como iglesia, les extrañamos. Y en este martes se me ha pedido, y es realmente una hermosa oportunidad para orar por todas aquellas personas que están pasando por un periodo de depresión. Sabemos que es algo que está ocurriendo en el mundo entero, pero yo en este momento quisiera orar por todas mis hermanas, mis hermanos de la iglesia Jesús es el Camino, que están pasando por este tipo de, yo diría, de situación. Quisiera también compartirle lo que es la depresión, los síntomas. Los síntomas de la depresión, ¿verdad? Son tristeza, sin ganas de vivir. La depresión tiene muchas raíces y en muchos casos ha llevado también al suicidio. Pero yo en esta tarde quiero decirte a ti, hermana, a ti, hermano, que estás sintiendo estos síntomas de soledad, de angustia, quiero decirte que hay solución para tu vida. Hay una respuesta. Lo opuesto a ese sentimiento de depresión es la paz de Cristo, el gozo, la esperanza. Yo en esta tarde quiero decirte que hay esperanza para ti. Quiero decirte que hay solución para tu problema. Tú no estás solo, tú no estás sola. Cristo es la esperanza. Y me voy a basar en la palabra de Dios para poder hacer una oración junto con mis hermanos y pedir al Dios del cielo que traiga libertad, que traiga paz, que traiga ese gozo que están necesitando en esta hora. La palabra del Señor dice en Juan 14:13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, estas son palabras de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a orar en este momento. Tú que no estás escuchando, si esta es tu situación,
yo te voy a pedir que en este momento te levantes de tu asiento, de tu sillón, de donde estés. Cierra tus ojos y únete a la oración nuestra, porque juntos vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Vamos a atar ese espíritu de depresión, de angustia, de soledad, de tristeza. Una de las cosas que hace esta depresión es aislarnos. Nos aísla, nos encerramos muchas veces en nuestros cuartos, en nuestras casas, pero en el nombre poderoso de Jesús vamos a pedir que este espíritu, todas esas sensaciones tristes, negativas que tú sientas, las vamos a echar fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltamos, Señor, tu maravilloso nombre en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el médico por excelencia. En esta hora, Padre, tu palabra dice que nosotros podemos tomar autoridad, y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tomamos autoridad sobre este espíritu de depresión, este espíritu de soledad y de angustia, que en el nombre de Jesús salga fuera de la mente, del corazón y de las emociones, Señor, que mis hermanas y hermanos están siendo sacudidas en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús ordenamos, Señor, a todos estos espíritus inmundos que salgan fuera ahora mismo por el poder de Cristo, por el poder y el nombre de Jesucristo, Señor. Y queremos bendecirle con tu presencia. Queremos bendecirle, Señor. Bendice esa mente, bendice esos pensamientos, que sean pensamientos de paz, pensamientos de gozo. Espíritu Santo, tú eres maravilloso. Tú puedes entrar a lo más profundo de su mente. Por eso en esta hora estamos intercediendo por ello. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque vamos a ver resultados. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Señor, lo declaramos y seguimos declarando tu presencia en este lugar. Declaramos la realidad que es en el Evangelio, que eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Y en ese estado estamos en esta hora. Estamos en esta noche, Señor, solamente declarando que hay autoridad y poder en esa sangre, en la sangre vertida en la cruz del Calvario. Hay autoridad, hay autoridad. Y en esta noche lo declaramos. La palabra del Señor dice en Mateo 21:21, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En esta noche queremos pedirte que te unas a nosotros. Y la palabra lo dice, todo lo que pidieras, creyendo, lo recibiréis. Y en esta noche nosotros creemos, y junto a ustedes queremos creer, y vamos a creer que el Señor está aquí. Y porque Él está aquí, vamos a creer que cada oración que ha sido levantada y que seguirá siendo levantada será una realidad. Amén. Padre amado, una vez más en esta hora oramos, Señor, por esta iglesia. Oramos por Jesús es el camino. Oramos por Jesús es el camino aquí en Fuscray. Y declaramos la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú cumplirás lo que a ti te plació sembrar hace más de 30 años atrás. Cuando tú levantaste esta iglesia, muchos años atrás, tú declaraste que este lugar se levantaba para que tu nombre fuera derramado, para que tu nombre fuera predicado. Y en esta hora declaramos que el poder del Espíritu Santo no parará. Ningún virus parará tu iglesia, ningún virus parará tu pueblo. La oración seguirá. Lo lamento en esta misma hora, Señor. Creemos que nuestra oración, nuestra súplica subirán al trono de la gracia, porque nada puede parar a la iglesia, nada puede parar a la esposa del Cordero. Y en esta dirección, en esta hora oramos, sabiendo que hay autoridad y poder, porque hay autoridad y poder en la sangre del único Hijo de Dios.
del unigénito Hijo de Dios. Hay autoridad para echar fuera demonios. Hay autoridad para declarar la victoria de Jesucristo. Y declaramos en esta hora que la iglesia de Jesús es el camino. Sigue adelante. Que aunque las puertas estén cerradas para 100, para 20, para 30, no estarán cerradas. Y así llegaremos a ti. Así llegaremos a cada uno en donde hay una necesidad. En esta misma noche, en tu casa, en tu habitación, en donde estés, en tu living, yo te digo en esta hora, te decimos con autoridad: Jesucristo te está mirando, Jesucristo está pendiente de ti, Jesucristo está pendiente de tu necesidad. Y la iglesia sigue adelante, los líderes siguen adelante. Señor, oramos para que tú des la capacidad, la sabiduría a nuestro pastor, a los líderes, Señor, para llevar la iglesia hacia adelante con los cambios que vienen, porque sabemos que la Biblia lo dice: tiempos mejores no vendrán, pero tú estás con nosotros hasta que el día que a ti te plazca, Jesús, a venir por tu iglesia. Aquí seguiremos declarando que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu victoria, gracias por la victoria de la cruz que nos pertenece y le pertenece a tu pueblo. Aleluya. Thank you, Lord. Aleluya. Amada iglesia, una vez más estamos reunidos aquí en este lugar, un lugar que Dios nos dio como templo, y aquí estamos reunidos en esta hora para hacerle compañía a ustedes que no tienen esa oportunidad de poder venir acá y vernos personalmente, pero a través de estas cámaras sí que podemos llegar a cada uno de ustedes y también alrededor del mundo. Quisiera decirles de que en este tiempo de encierro, lógicamente vienen muchos problemas y muchas veces problemas de depresión. Pero quisiera decirles que cuando nosotros nos disponemos a dar, a poder bendecir a otros, esa bendición vuelve a nosotros. Tratemos de no encerrarnos en nosotros mismos, sino en ese momento que estamos poder comenzar a ver de qué manera puedo bendecir a otra persona. A veces una llamada telefónica, o a veces un text message, o quizás de alguna manera poder donar cosas para los estudiantes que necesitan tantas cosas aquí en Melbourne. De alguna manera, cuando nosotros comenzamos a dar, nosotros comenzamos a recibir. Así que si usted se siente o está pasando por un momento de soledad, depresión, vea en qué puede ayudar, en qué puede bendecir, en qué puede dar, y usted va a ver la diferencia. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, una vez más, Señor, reunidos en este lugar, en este templo que, Señor, que tú nos diste para alabar y glorificar tu nombre. Padre, estamos aquí en esta hora para interceder por la iglesia local, pero también para interceder por la iglesia universal, por la iglesia alrededor del mundo. En cuántos lugares, Señor, hay templos que están cerrados y tu pueblo, tu iglesia, no puede reunirse. Nosotros estamos aquí en esta hora como iglesia local. Estamos aquí para orar por todas las iglesias a través del mundo, por todos los ministerios, por todos los líderes, Señor, que tienen que estar lidiando con este problema tan conflictivo que es un virus. Padre, oramos para que la presencia de tu Espíritu Santo sea animando las iglesias, sea animando a los líderes y sea dando luz, esperanza y dirección en este tiempo de conflicto. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, Jesús es el camino en Melbourne, Australia, bendecimos las iglesias, bendecimos los ministerios, bendecimos tu obra a través del mundo entero y pedimos, Padre, por sobre todas las cosas, sabiduría, bendición y entendimiento en todos los liderazgos de las iglesias del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Well, I'm going to be praying for the young people and the young adults and the children of our congregation. And firstly, I want to pray for the children. If your children are with you right now, then call them. We're going to pray together. Just a simple prayer, even for the children to understand. If your children are not with you, the good thing is that you can replay this at a more convenient time. It is a prayer for the children. So let's join together and pray for the children of our congregation, and even for children who are not part of this congregation. Let's do that together. Amen. Amen. Lord, we just come to you because you are our Heavenly Father, and because you love us, and because you care for us,
And Lord, right now I pray for the children. Father, for so many weeks they've been at home protected with mum and dad, unable to see maybe their grandparents and their school friends and their aunts and other relatives. And maybe it's been really scary for the children, all this talk about COVID-19. And now they're getting ready to go back to school, and that can be really, really scary for some. But Lord, I just pray that the children will know that there is a Heavenly Father who loves them and who cares for them and who protects them. And Jesus in heaven is praying for them. And they don't need to be afraid. It's okay to be afraid, but when you understand that you have a Heavenly Father, that you are a child of the eternal King, then there's no reason to be afraid. And Lord, right now I just pray, maybe some of the children are a bit scared and worried and having nightmares. Lord, right now, those nightmares are going to stop because they belong to you. The children belong to you, and they are safe and protected. And in the morning when they get up to go to school, when that day comes, that you're right there with them. Lord, right now I pray for your protection and just peace, and the children can know and believe that there is a Heavenly Father who cares and loves them. And I thank you, Jesus, and I thank you for all the children. And we all look forward to seeing them when it's okay that we can all come together. What a wonderful celebration that will be. God bless the children of this church. Amen. Lord, I also come to you and present to you the young people and the young adults of this congregation. Firstly, I pray for those who may have drifted, who may have walked away. Things have taken their attention away from you. But Father, it doesn't matter how far they've gone, they're never so far that your arm cannot reach and embrace them, Lord. And right now I pray, especially in this time of uncertainty, there is one thing that is certain, and that is you. Your word, your truth, your love, your forgiveness. Lord, so I pray for anyone who has drifted, Lord, that they will turn around and say, God, I need you. And I know that you are faithful to embrace them and accept them. Lord, I pray for those who are currently part of our congregation, for the young people and the young adults, with so many pressures, different types of pressures on us at the moment, Lord. There's so much uncertainty in the world. And during this time, perhaps there's no work, the hours have been reduced, they don't know what tomorrow will bring. But Lord, our tomorrow has always been safe in your hands, Lord. I just pray right now that you give them strength, peace, and wisdom to stand firm and to hold on to what is true, and that is you and your word. And the truth of it is that we do have an eternal Father, that we do have an almighty God who watches and cares and provides for our needs. And no matter what tomorrow may bring, no matter what the circumstances may be, that fact will never sway, will always be true, that you are there for us. Lord, and right now, any fear or doubt or confusion, it's not of you. I pray for wisdom and I pray for strength, Lord, to stand up for what we know to be true. Even when things don't go our way, you are for us, you are not against us, and we can stand firm on that. Lord, I thank you. I thank you for the people of this church, for a congregation that loves and lifts up the name of Jesus, that wherever we are, in whatever situation, that we will continue to be light, that we will continue to be salt, that we will continue to fly the banner of Jesus Christ. Lord, we thank you and give you all praise and all honor in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Father, collectively, we lay these requests at your feet of grace. Lord, we know and see the example that you've left us through your Son Jesus, that although we want to come and bow at your feet, we know that Jesus stooped down to wash the disciples' feet as a gesture of washing our feet and a gesture of humility, telling us
that He is ready to answer prayer, to conquer sin and death. And Lord God, with all these requests we've made this evening, we place them in your hands and say, let your will be done. Thank you, Jesus, for the opportunity of coming to you and knowing that you intercede for us 24/7 on our lives. And we believe, Lord God, that these prayers are answered by faith in you. In the precious name of Jesus. Amen. And amen. God bless you, people. Keep believing and keep praying. Amen.